Mi familia es muy numerosa y además somos muy unidos. Gracias a esto, desde hace muchos años tenemos una pequeña empresa que se encarga de limpiar casas en mal estado, abandonadas o que la gente quiere remodelar y vender. Nosotros nos encargamos de limpiar todo y además de hacer los trabajos de reparación que requiera la casa para que quede lista para la venta o para ser utilizada por las personas que nos contratan. Hace algún tiempo recibimos una llamada de una señora que solicitaba nuestro servicio. Nos informó en qué lugar estaba la casa. Nos dijo que nos abrirían el portón en cuanto llegáramos. También nos dijo que la casa estaba en mitad de una montaña y que podríamos quedarnos a dormir ahí mientras hacíamos el trabajo. Además, nos dijo que el precio no importaba, que era necesario limpiar, reparar y remodelar la casa con urgencia. Aceptamos el trabajo sin pensarlo. Nos preparamos y ese mismo día en la tarde ya íbamos de camino hacia el lugar. Ya estaba bastante oscuro cuando logramos llegar. El camino no estaba pavimentado y varias veces creímos que la camioneta no iba a lograr llevarnos al destino. En cuanto nos acercamos a un portón en muy mal estado, de las sombras salió una mujer bastante entrada en años. Ni siquiera nos volvió a ver. Simplemente caminó hacia el portón, lo abrió y se quedó esperando a que entráramos. En el momento en que la camioneta pasó el portón, este se cerró de golpe. El impacto me hizo brincar y de inmediato me asomé por la ventana de atrás de la camioneta y no había nadie. La señora que nos abrió desapareció en medio de la oscuridad. Mis padres no le dieron mucha importancia y seguimos andando por el sendero que llevaba a la casa. Al llegar sacamos las linternas que tenemos para emergencias y además dejamos las luces de la camioneta encendidas, apuntando en dirección de la casa. Todo estaba en completa oscuridad y lo único que se lograba escuchar eran los insectos nocturnos y el viento que era bastante fuerte. Supongo que era por estar en medio de una montaña. Empezamos a desempacar algunas cosas y ver en dónde y cómo nos íbamos a acomodar para dormir. A esa hora y sin luz no íbamos a poder trabajar. Todos ya habían entrado a la casa. Yo me quedé buscando mis audífonos. Sin ellos me costaría más dormir. Cuando por fin los encontré, tomé mi mochila y me fui para adentro. Al pasar por la sala había una viejita sentada en un sillón individual. Tenía el cabello muy largo y negro. Además llevaba puesto un camisón blanco con tintes amarillentos. Supongo que por lo viejo que estaba. Me detuve y me quedé viéndola en silencio. Ella no se movió. Pensé en llamar a mi padre, pero de repente la viejita movió sus ojos hacia mí. Era como la mirada del mismo diablo. Me asusté y me fui a buscar a alguien para ver qué podíamos hacer con la señora. Pero cuando regresé con mi hermano mayor, el sillón estaba vacío. Me regañó y me dijo que estaba cansado por el viaje y que quería dormir, que no le hiciera perder el tiempo con mis fantasías. Me pareció muy extraño, pero me imaginé que la señora se había ido a dormir. ¿Quién será? Subí las escaleras y mi madre me indicó cuál sería mi cuarto. Por suerte me tocó uno para mí sola. Me gustaba porque su ventana daba justo al frente de la casa y como estaba en el segundo piso, podía ver el enorme tamaño del patio, que era casi como un pequeño bosque, repleto de árboles viejos e inmensos y mucho monte. En las noches se veía un poco tenebroso, pero me gustaba mucho. A la mañana siguiente, cuando bajé las gradas, me di cuenta que era la última en despertar. Ya varios de mi familia habían comido y mi padre había cambiado los fusibles por unos nuevos, así que ya teníamos luz y podíamos trabajar tranquilamente. Al pasar por la sala, noté que el sillón en donde había visto a la señora ya no estaba. Comí algo rápidamente y me fui al jardín a empezar a trabajar.
Lo que suelo hacer con frecuencia y más me gusta es jardinería. El contacto con la naturaleza es esencial para mí. Ya tenía algunas horas de estar cortando maleza y metiendo basura en bolsas, cuando de repente sentí una mirada encima. ¿Te ha pasado eso? A mí en lo personal me pasa mucho y me desagrada bastante. Busqué con la mirada por todo el jardín. Volví a ver hacia la entrada de la casa y sus alrededores, y no había nadie. Todos estaban trabajando adentro y atrás de la casa. Entonces vi hacia arriba, al segundo piso, y justo en la ventana del cuarto en donde duermo, estaba de pie la viejita, tan quieta que parecía una pintura, sin expresión en el rostro y con los ojos absurdamente abiertos, con la misma mirada endemoniada. Dejé en el suelo mis herramientas. Iba a buscar a mi madre para decirle que fuera conmigo y viéramos quién era esa señora y si necesitaba algo. Pero al levantar mi vista de nuevo, ya no estaba. Otra vez se había ido quién sabe para dónde. La cosa se volvió rutinaria. Esa extraña señora se me aparecía por todos lados, algunas veces de pie junto a la ventana del segundo piso, en la sala justo en donde la vi por primera vez. Otras veces la veía en el jardín, pero siempre estaba quieta. Nunca movía ni una sola parte de su cuerpo, más que los ojos para verme fijamente. Estaban pasando algunas cosas extrañas en esa casa. Por ejemplo, que yo era la única que veía a la viejita. También pasaba que todas las noches a la misma hora, de repente se apagaban todas las luces de la casa. De un solo golpe todas juntas. Las del segundo piso, las de la sala, de la cocina, todas. La primera vez mi padre pensó que era el fusible. Entonces, alumbrándose con un foco, fue a cambiarlo. Pero se dio cuenta de que no estaba malo. Cuando regresó a la cocina y nos dijo eso, a mí se me ocurrió encender la luz. Y funcionó. Era como si alguien hubiera apagado todas las luces de la casa al mismo tiempo, cosa que era imposible. Además de todo eso, sucedía algo más extraño. Cada día, a la misma hora de las comidas, sonaba una campanita de mano, como las que usaban antiguamente para llamar a la gente a comer. Y siempre que llegábamos a la mesa, estaba llena de abundante comida y bebida. Mi madre nos dijo que ella suponía que era la misma persona que nos había abierto el portón al llegar, la que se encargaba de todo esto. Nadie le quiso dar importancia a esas cosas, pero yo sí. Había algo extraño en ese lugar y me iba a encargar de descubrir qué era. Un día de tantos íbamos a empezar a cenar. Yo estaba arriba terminando de asearme. Al llegar a la mesa del comedor, no podía creer lo que estaba viendo. En todos los platos solo había comida podrida, repleta de gusanos y moho. Era como si la comida tuviera años de estar puesta sobre la mesa, esperando a que alguien llegara a comérsela. El problema fue que cuando le dije a mi familia lo que veía, todos se quedaron muy sorprendidos y en silencio. Nadie más podía ver lo que yo estaba viendo. Les dije que no se comieran eso, que estaba en estado de descomposición total. Mi familia me ignoró y siguieron comiendo. Se llevaban bocados de gusano a sus bocas y reían. Traté de detenerlos, pero el asco me ganó, y lo único que pude hacer fue devolver el estómago ahí mismo. Mi madre, muy preocupada, se levantó para saber qué me había pasado. Cuando le iba a repetir que había gusanos en la comida, miré y todo estaba como siempre, repleto de comida que se veía deliciosa. Mis hermanos se burlaron de mí y me fui a dormir sin comer. Esa misma noche en la madrugada me despertó un frío terrible. Miré hacia la ventana y estaba cerrada. Al mirar hacia adelante, vi a la viejita de pie frente a mi cama, quieta como siempre, pero esta vez con una sonrisa macabra
me señalaba. Reía y me señalaba como queriendo decir algo. Salí corriendo del cuarto y al cruzar la puerta había luz de día afuera. Caminé extrañada y me asomé hacia el jardín por una de las ventanas del pasillo y vi a mis hermanos trabajando y a mi madre caminando hacia la casa. Y a mí, me vi al fondo del jardín recogiendo maleza, pero a mi lado estaba la viejita señalándome y sonriendo. Pegué un grito de horror y la viejita que estaba en el jardín al lado de mi otra yo volvió su mirada hacia mí. Corrí de nuevo a mi cuarto. Sentía mucho miedo y estaba muy agitada. Al entrar, me llevé la sorpresa de que ahí seguía siendo de noche, pero por suerte la señora ya no estaba. Casi de inmediato vino mi madre para saber qué me había pasado. El grito que di se había escuchado en toda la casa. No le quise decir nada, porque no me iba a creer. Le dije que tuve una pesadilla muy fea. Me dio un beso en la frente y se fue a dormir. Un día, haciendo la limpieza en el jardín, debajo de un montón de monte y basura, me encontré varias tumbas, todas en muy mal estado. Seguramente tenían bastantes años de estar ahí. Lo extraño fue que una de las fosas estaba vacía. Tenía su placa, pero la persona que debería estar ahí enterrada ya no estaba. Parecía que con mucha dificultad alguien había removido la tierra, y ahora había un hueco que parecía más un túnel que una fosa. El nombre que tenía la placa de la tumba decía: Doña Lupita, siempre despierta en este mundo de muertos. Y la fecha decía 1860 hasta 1920. Sin pensarlo, salí corriendo en busca de una linterna. Al regresar, vi el hueco que había en la fosa y sentía que algo me llamaba. No sé en qué estaba pensando, pero me pareció una buena idea meterme e investigar y ver hacia dónde me conduciría ese túnel. Ese tipo de cosas siempre me han gustado mucho. Sé que algunas veces son peligrosas, pero no me ha pasado nada malo hasta ahora. Así que miré para todos lados para estar segura de que nadie de mi familia me veía y me metí. El camino del túnel era bastante angosto y bajito. Me tuve que ir casi a rastras. Por supuesto que había bichos y un poco de humedad, pero nada me impidió llegar hasta el fondo. Resulta que el túnel conducía a un cuartito que estaba adentro de la casa. No sabía en qué parte, pero lograba escuchar a lo lejos a mis hermanos hablando entre sí. El lugar estaba lleno de telas de araña y bastante polvo, mucho más del que había en el resto de la casa. Había cráneos de monos y de caimanes, también lo que parecía ser huesos pequeños y colmillos colgando por todo lado, frascos con líquidos de colores bastante extraños que contenían partes de animales. Quiero creer que eran de animales y no de humanos. Me parece menos escalofriante pensarlo de esa manera. También vi una vasija negra enorme repleta de cenizas, muchas velas de varios colores, pero sobre todo blancas. Y lo mejor de todo, en el centro del cuartito había un libro sobre una mesa. El libro era negro y no tenía nada escrito por fuera. Traté de abrirlo, pero tenía un cierre con llave. Fascinada me puse a revisar todo para encontrarla y poder ver qué había en el libro que se veía tan misterioso. Por la emoción le di un golpe a uno de los frascos. Este cayó y se reventó en 1000 pedazos. El olor era indescriptible y tuve que salir corriendo de ahí. A la mañana siguiente me levanté muy temprano y me fui directo al cuartito. Me amarré un pañuelo que tapaba mi nariz y seguí buscando la llave. De pronto la encontré detrás de unos frascos metida en una cajita de madera. Abrí el libro y estaba lleno de dibujos extraños y símbolos que no logré entender. Al pasar la primera página, escuché un grito y un golpe muy fuerte. Cerré el libro
y cuando me iba para saber qué había sucedido, vi que una de las paredes no tenía muebles y además en el suelo había una línea hecha de un polvo rojo. Tomé un poco con la punta de mis dedos y la olí. Era ladrillo, polvo de ladrillo rojo. Al levantarme vi una rendija de luz que atravesaba por la pared. La empujé, pero no abrió. Entonces la corrí hacia el lado y se abrió. Estaba debajo de las gradas que conducen al segundo piso. Esa puerta era casi invisible y estaba tan escondida que era imposible saber que ahí había un cuarto. Al salir, escuché a mis padres muy alterados y vi a mi hermano mayor tirado en el piso. Se lo llevaron al hospital y mis otros 2 hermanos y yo quedamos solos en la casa. Nadie sabía qué había pasado. Estaban desayunando y de repente él se levantó de la mesa sin decir una palabra y sin haber terminado de comer. Mi padre le habló pero no respondió. Lo escucharon cómo subía por las escaleras y de repente un grito y un golpe seco. Todo el día me quedé pensando en eso. Quería creer con todas mis fuerzas que el libro no le había hecho eso a mi hermano. En la noche regresaron los 3. Por suerte solo se quebró una mano. Dijo que no recordaba nada, que no sabía qué había pasado después de levantarse de la mesa. Yo estaba segura de que había sido el libro, pero ellos jamás me iban a creer. Decidí que lo mejor era dejar el libro quieto por algún tiempo, aunque la curiosidad me mataba. Un par de días pasaron y nada sucedió. Entonces pensé en sacar el libro del cuartito, ahora que sabía que podía entrar por debajo de las gradas. Lo haría en la noche, en silencio. Cuando ya lo tenía en el cuarto, lo puse sobre la cama y me senté. Pensé en abrirlo rápidamente en la página que fuera y tomarle una foto. Como todos estaban dormidos, no podía pasarles nada malo. Al menos eso pensé ingenuamente. Le metí la pequeña llave para quitarle el seguro. Lo abrí como a la mitad y antes de que pudiera sacarle la foto, todo se convirtió en un caos. Empezó a soplar un viento fuertísimo de la nada, afuera de la casa. Vi cómo parecía que los árboles iban a salir volando. La puerta de mi cuarto se abrió de golpe y ahí estaba la viejita, mirándome con ojos desorbitados. Esta vez sí me pareció aterradora y pegué un grito. En ese momento se escuchó como si algo se desplomara y un grito de dolor. Había sido la cama de mi hermano menor, que dijo que era como si se hubiera deshecho la madera y al caer al suelo, un par de astillas se le clavaron en su pierna derecha. También se escucharon varios golpes de puertas azotándose. La rama de un árbol que estaba cerca de la casa destruyó la ventana del cuarto en donde estaban mis padres y casi los golpea. Después de todo lo que había escuchado, volví la mirada a donde estaba la viejita y la tenía enfrente, respirándome encima, con su dedo índice puesto sobre mi frente. No recuerdo nada más después de eso. Me dijo mi madre que escuchaba golpes constantes y fuertes abajo, pero no podía encontrar de dónde venían. Cuando por fin logró encontrarme, estaba en esa puerta invisible que da al cuartito, dándome golpes en la cabeza contra la madera sin parar. Por suerte no me pasó nada serio, pero sí me rompí la frente, justo donde la viejita me había tocado. A mis padres no les gustó para nada tanto accidente, así que decidieron que nos íbamos a la mañana siguiente y ellos 2 volverían después a terminar lo poco que faltaba por hacer. Yo me llevé el libro en mi mochila y contacté a la señora que nos contrató. Le conté todo lo que me había sucedido y le dije que la comprendía si no me creía nada de lo que le estaba diciendo. Resulta ser que ella era la nieta de doña Lupita,
el nombre que estaba en la inscripción que encontré en las tumbas, y que por la descripción que le di, estaba segura que la viejita que yo había visto en la casa era su abuela. Pues aquí está el libro que me encontré en la casa, y en esta cajita la llave que lo abre. Creo que es bastante peligroso que alguien como yo lo tenga. Ella se puso muy feliz al escuchar mi relato, porque siempre había visto a su abuela en esa casa cuando ella ya había fallecido, y nadie le creía o decían no creerle. Mi madre y mis tías siempre hicieron cosas extrañas que yo no comprendía, me dijo, pero nunca quisieron incluirme. Supongo que todo lo aprendieron de esa señora.